Entonces, se trata de un estudio sobre documentos técnicos de construcción. Se trabaja en la revisión de memorias de cálculo y planos estructurales proporcionados por 3 delegaciones del Distrito Federal. Y es un primer acercamiento al tema para conocer el cumplimiento de la observancia del reglamento de construcciones y normas técnicas. El universo de construcciones son varios miles de construcciones, sin embargo, solo de esas 10,000 construcciones se tomó un grupo de 150 edificios. Las acciones que se realizaron en este trabajo fue el estudio en detalle del contenido de las memorias de cálculo y de los planos estructurales para 20 edificios seleccionados. A pesar de que se seleccionó una muestra de 150 edificios, solo se revisó de manera detallada 20 de ellos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se hizo un primer estudio usando sistemas de información geográfica, información catastral, donde se definió una serie de requisitos para poder ser edificios pues, que pudieran ser estudiados. Entonces, de estos 150, como les decía, solo 20 fueron los que se realizaron. Ya de manera de una inspección de banqueta, es decir, ya en sitio, pues se revisaron varios puntos, entre ellos qué sistema estructural era el que contenía el edificio, posibilidad de golpeteo, piso débil, irregularidad en elevación, columna corta y ubicación en esquina. Obviamente esto fue antes del sismo del 2017. Y lo primero que muestra como resultados en porcentaje de las críticas generales es que de estos 120 edificios, 90% eran estructuras construidas con mampostería. Más de la mitad, el 57%, tenía la posibilidad de presentar golpeteo. El 61% se observó piso débil, lo que indica que prácticamente que la práctica de construir esta edificación estructural es cada vez más común en la ciudad, sabiendo que es un problema grave, que el 18% está construido con columnas cortas y el número de niveles se encuentra entre 2 y 8 pisos. Si se dan cuenta, ya de entrada se está observando pues que existe una serie de irregularidades en la aplicación de la normatividad, porque muchos de esos problemas están relacionados con regularidad, evitar el piso débil, y sin embargo se hace. Después del 85 fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la Ciudad de México. Muchos colapsos de edificios fueron debidos precisamente al piso débil, y de hecho el concepto de piso débil surge desde el 85. Entonces, ya en 2004 tener ese tipo de problemas, pues creo que no es aceptable. Hay una serie de gráficas que nos permite revisar. Estadísticamente, lo mismo que está acá, pues, se presenta acá, pero ya en la revisión de memorias de cálculo y planos estructurales, como dije, de estos 150, solo se revisaron 20 edificios. Y de esos 20 edificios, vamos a ir viendo qué es lo que contienen. Acuérdense, estamos hablando de la Ciudad de México, donde se supone que la normatividad tiene que ser aplicada sí o sí. De esos 20 edificios, fíjense la cantidad de ellos que cuentan con memoria de cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al menos 1, 2, 3, 4, 5 no cuentan con memoria de cálculo. Y de esos, en planos, 1, 2, 3 no tienen, presentan planos. Estamos hablando de que existe un porcentaje muy elevado de construcciones que no cuentan con información estructural. Y si ustedes se ponen a revisar, ya alguna vez de manera detallada, aquí hay un resumen de lo que se obtuvo. Descripción del edificio: el 54% de la descripción del edificio es aceptable, pero el otro 46% es inaceptable. Ubicación científica, el 46% restante es una descripción pobre o no satisfactoria. Estamos hablando no calificando una construcción, sino de la falta de información. Estructuración: solo el 23% de las memorias contienen una descripción aceptable. Sistema estructural: piso débil, altura entre piso, altura total. El 38.5% contiene una descripción parcial y el 38.5% una descripción no aceptable. En modelación, el 100% de la descripción de los modelos es no satisfactoria. En algunos documentos se presentan modelos obtenidos mediante programas comerciales de análisis estructural, sin embargo, no se indican comentarios sobre los mismos. Cuando hablamos, y sobre todo es un tema que ahora me preocupa mucho, la nueva versión, la nueva norma técnica completada de 2017, por ejemplo, ya permite hacer análisis no lineales. Pero sinceramente, si no somos capaces de hacer análisis lineales, ya estamos pasando a una etapa en la que yo no sé si alguien ha hecho algún análisis no lineal,
Pero los análisis no lineales incluyen modelos biológicos complejos en donde están asociados a comportamientos no lineal del material, y muchas veces incluso hasta uno puede proponer su propio comportamiento o comportamiento biológico. Es decir, que pretender que se hagan análisis no lineales en estas épocas, pues si del 100% no fue posible tener esa información, yo dudo que se pueda seguir, se pueda dar un seguimiento a esa no linealidad. Hay muchos cursos de no linealidad, pero estoy convencido que eso todavía no es para nosotros. Cargas, el 23% contiene una estimación detallada de cargas, mientras que el 76% es no adecuada. Espectros de diseño, el 38.5% se conocen los parámetros de espectros de diseño, fíjense nada más el porcentaje. Zona sísmica, coeficiente sísmico, factor de comportamiento sísmico, mientras que el otro 38.5% no. El restante solo indica el coeficiente sísmico. Diseñador y DRO, solo el 15% se puede identificar al diseñador y al DRO. Para el 63% solo aparece el DRO y el restante 23% no se identifica ninguno de los dos. Comportamiento de la estructura, el 77% de las memorias de cálculo permiten determinar el comportamiento de la estructura, el 23% restante solo se puede determinar de forma parcial. Método de análisis, desafortunadamente no hay una descripción completa y solo se tiene que el 15% corresponde a una descripción parcial. Análisis modal espectral, interacción sobre estructura. Periodos y modos de liberar de resultados del análisis presentado, solo el 38% se puede identificar el periodo fundamental. El 15% indica los periodos en ambas direcciones y el 8% corresponde a los periodos obtenidos de un modelo de masa concentrada. Cortante basal, solo el 23% contiene el cortante basal, mientras el restante no se indica este valor. Distorsión máximo entre pisos, solo el 8% de los documentos se puede identificar la distorsión máxima entre pisos. El diseño de algún elemento, el 46% de los documentos cuenta con información sobre el diseño de elementos, tablas, hojas de cálculo, croquis del elemento, aceptable. Una evaluación general indica que solo el 8% de las memorias son aceptables, el resto no aceptable. ¿Se imaginan el gravísimo problema que tenemos en México? En una ciudad donde en teoría debemos de aplicar rigurosamente una normatividad, no se cumple. Entonces, cuando tratamos de esto, extrapolarlo al resto del país, pues nos damos cuenta que cuando existen daños importantes en sismos, y ya lo vimos con los sismos del 2017, el daño fue tan grave que pues queda evidencia de que no aplicamos normatividad. Y más adelante voy a presentar unos ejemplos de estructuras que en teoría son construcciones de un nivel alto, poder adquisitivo alto, y el daño es igualmente devastador, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los edificios que se estudiaron, para que vean. Yo creo que sí es conveniente que, si tienen tiempo de revisar esa tesis, sería interesante ver todos los parámetros que se cuentan, además de que hubo una relación con los DRO de esos edificios, y muchos me contestaron, y ya yo creo que incluso hasta ni se encuentran. Parece que actualmente hay mucho DRO de búsqueda y captura todavía en la Ciudad de México. Y cuesta mucho encontrar en este momento un DRO para hacer para que firme, ¿no? Entonces, con todo esto, pues lo que propusimos fue en el estado de Morelos, pues definir. Nosotros no tenemos un reglamento, tenemos un reglamento de construcción, y las normas técnicas complementarias, como siempre, pues es una copia de la Ciudad de México. Entonces, dado que empieza la reconstrucción en el estado de Morelos, lo que propusimos fue sacar una norma de emergencia, como se hizo después del 85. Y esa norma de emergencia, lo que propusimos es, pues, de alguna manera basarnos también en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, pero incluir lo que era el diseño por sismo y diseño por viento del manual de diseño de normas civiles, ¿sí? Entonces, el contenido de la norma es que existen unos antecedentes donde se hace una descripción de todo el contenido y nomenclatura, normas que se deben de aplicar, cuál es la introducción, el objetivo, el campo de aplicación, que es obligatorio para todas las construcciones en la ciudad, en el estado de Morelos. Y por eso decía, aquí lo interesante es que por la ley de construcción no pudimos meter esta norma, pero sí por la ley de protección civil, porque para protección civil es fundamental garantizar la seguridad de las construcciones del estado de Morelos. Por lo tanto, sí encajó la norma técnica complementaria. En el caso de diseño por sismo, pues es la versión 2015, que es lo que vamos a hablar durante este curso. En el caso de viento, desafortunadamente todavía tenemos la versión 2008, sin embargo estamos terminando la 2019
17, 18, creemos que va a salir en este año, pero el curso que se dará en una sesión posterior, pues va a ser todavía de la 2008. En el caso de estructuras de mampostería, concreto, acero, cimentaciones, diagnóstico, reparación de estructuras, pues está basado fundamentalmente en las normas técnicas complementarias, ¿sí? Pero eso es lo que se va a dar en esta serie de cursos que vamos a dar. Fundamentalmente, los cursos están orientados a identificar cuáles son los cambios más importantes que están contenidos en cada uno de los documentos. Creo que es importante, y además lo que hemos intentado es tratar de elaborar ejemplos de todo el resto de los capítulos para que sean fáciles de aplicar. Rápidamente, después de 2017, la Gerencia de Ingeniería Civil del INE, que es a la que represento, junto con colegios y arquitectos, en coordinación con Protección Civil, pues sumamos esfuerzos para poder, primero, realizar la inspección que requería el Estado y la evaluación posísmica de un sinnúmero de estructuras. Ahí fue donde nos dimos cuenta que, evidentemente, muchas de las construcciones que fallaron, pues fue fundamentalmente porque fue autoconstrucción, porque hubieron cambios radicales en su estructuración, al poner 1, 2, hasta 3 o 4 niveles. Evidentemente eso era un síntoma de que iba a fallar, pero sobre todo hubieron, hay omisiones, hay falta de supervisión. Nos dimos cuenta que hay zonas donde se construyó siendo de alto riesgo y se permitió. Entonces, en muchas de esas ocasiones, pues encontrar el verdadero culpable no se tiene, ¿no? Yo voy a comentar de un tema en particular, en donde una zona de muy alto nivel adquisitivo, muy bonita, con unas vistas preciosas, pero una zona muy, con un alto riesgo, y se presentó con el sismo. Se destruyó todo y ahora se están viendo quién es el culpable, pero pues no sé quién es el culpable realmente. El gobierno, el que compró, el que vendió, pues muchísimos actores que están incluidos, ¿no? Y con toda esta información, como les decía, dado que va a haber una reconstrucción y que nos vamos a tardar muchos años porque la reconstrucción es terrorífica, solo en el estado de Morelos se tiene un estimado de cerca de 22,000 inmuebles dañados. Entonces imagínense la tarea que tenemos, que es titánica, y si a eso le agregamos al estado de Oaxaca, al estado de Guerrero también, o el estado de México, el Distrito Federal, pues el trabajo es extraordinario. En escuelas se tiene un censo de 5,000 escuelas dañadas. Entonces, pues el reto es extraordinario, y por eso es que la necesidad de construir una norma, definir una norma de emergencia para la que la reconstrucción sea segura, ¿no? Bueno, un pequeño resumen de las normas que existen. Como les decía, yo no tenía el dato de la 2020, pero sí que las versiones 85 ya tenían, se emite una versión del 85 precisamente después del sismo. En el 80 se emite el reglamento actualizado, ya con criterios que realmente se observan del comportamiento del sismo del 85. En el 93 el reglamento, este reglamento rigió hasta el 2003, y el anterior al 2007 pues fue el 2004. Y fíjense, aquí encontré esta imagen que es interesante verla, ¿no? Todavía un armado en el 66 comparado con un armado en el 2004. El cambio ha sido radical, y fíjense que en muchas ocasiones cuando presentamos los criterios de diseño y la evolución que va teniendo, la gente lo primero que dice es: ¿por qué más grande? ¿Por qué es más grande? Bueno, porque esa es la naturaleza. En realidad, cuando se empiezan a hacer estudios más detallados y a entender un poquito mejor los diferentes peligros, pues siempre se tiene, pues, queremos cubrir todas las incertidumbres que puedan existir. Así es que la tendencia es que siga creciendo y que siga creciendo, y no dudaría que después del 2017, que finalmente fue una versión que ya no se modificó por el sismo del 2017, no dudaría que empezara a revisarse para poder hacer esas modificaciones. Entonces, en el caso particular de diseño por sismo y viento, pues las versiones más recientes son 81, 93, 2008 y 2015. Este tema es interesante porque pues lo sacamos en el 2015, y lo primero que hicimos cuando hubo el sismo pues fue verificar que lo que habíamos propuesto cubriera ese registro sísmico, y eso lo vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante. En el viento, como les dije, la versión 81, 93, 2008, y estamos por terminar la 2018, en donde también van a haber cambios importantes, porque el huracán
El que pasó en Baja California, ¿cuál fue? ¿El 2000? No, el que pasó reciente, hace 2 años. ¿El que, perdón? No, no fue Patricia. El que destruyó toda La Paz. Sí, no, fue un lugar. Bueno, ese huracán, en teoría, se tienen velocidades registradas arriba de 400 kilómetros por hora. Es una característica que no teníamos contemplado y eso nos hace modificar radicalmente los mapas de velocidad. Por eso es que tiene que haber un cambio. La nueva versión pues va a tomar en cuenta ese huracán. Un tema bien importante y que no existe en el país pues son los criterios de diseño. En los criterios de diseño se proporcionan lo que son los factores